Soy el director general de Estrategia y de la Escuela Avanzada de Estrategia. Estrategia es una empresa de consultoría que se dedica a ayudar a otras empresas a construir sus planes estratégicos. Lo que vamos a ver hoy durante el webinar, vamos a empezar a hablar brevemente en unos momentos sobre el análisis externo, luego ya entraremos en el detalle sobre las 5 fuerzas de Porter y ya de ahí nos iremos a los siguientes pasos. Entonces, este webinar es parte, como les decía, del programa avanzado de planeamiento estratégico. Es un programa de capacitación online que tiene 3 módulos. El número 1, introducción al planeamiento estratégico. El 2, planeamiento estratégico, etapa de análisis. Este webinar es parte de ese módulo número 2. Y el módulo 3, planeamiento estratégico, etapa de formulación estratégica. ¿Vale? Entonces, antes de empezar, lo que me gustaría es hacerles un obsequio, y el obsequio en este caso, cuando hacemos un webinar, que los hacemos en realidad cada 2 o 3 meses, pues me gusta darle algo a los participantes más allá de las separatas. En este caso se trata de una herramienta de planeamiento estratégico, que es el esquema de planeamiento estratégico, es todo el modelo de planeamiento. Aquí en este slide lo van a poder ver en pequeñito, pero en vuestra pantalla, si estáis entrando a través de una PC, pues vais a ver donde dice archivos compartidos un simbolito en donde si le dais os vais a poder bajar ese archivo. Es un archivo en Excel. Por favor, los que estáis entrando a través de una PC o de una Mac, podéis ver el botón, es un botón azul que lo presionáis y os podéis bajar el archivo. ¿Me podéis decir en el chat si se ve claramente ese botón? Lizardo está escribiendo. Carla. ¿Todo bien? Vale, David. Gracias, David. Ah, Lizardo, ya lo bajaste. Pues estupendo. Quería estar seguro de que os lo podíais bajar. Al final de la sesión voy a poner también a vuestra disposición las separatas de esa misma forma. Si alguno no ve el botón, porque a veces cuando se entra a través del iPad, o hay algunas personas que entran incluso a través del teléfono y no lo ven, entonces, por favor, tienen mi correo, escribirme y yo les mando tanto las separatas como este pequeño obsequio, ¿vale? Bueno, pues entonces ahora sí vamos a empezar hablando sobre el análisis de la situación, ¿no? Que es fundamental. El análisis de la situación que tiene 2 partes. El análisis interno, que son cosas que controlamos, es el análisis de cosas que controlamos, el portafolio de productos, finanzas, marketing, ventas, recursos humanos, cosas que están bajo nuestro control, y el análisis externo, que es el análisis de variables externas que no controlamos, como por ejemplo el entorno económico, el entorno político o el legal. Y para hacer este tipo de análisis, pues hay diferentes herramientas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, voy a hablarles de las más conocidas y de una que quizás se conoce un poco menos, pero que es igual de importante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el análisis PESTEL o el PESTEL más C, que tiene que ver con el análisis externo, el análisis competitivo de la industria, el análisis del atractivo de la industria, las 5 fuerzas de Porter, que es sobre lo que va el webinar de hoy, que todos estos son modelos que facilitan el análisis externo. Para el análisis interno, pues hay menos herramientas. Está el MORPHY, que facilita la identificación primero de esas variables internas, marketing, operaciones, recursos humanos, finanzas, investigación y desarrollo. Y están también las famosas herramientas que todos conocemos como son el FODA y también el FODA de la competencia. Sobre el análisis interno hicimos un webinar hace algo más de 2 meses. Lo podéis encontrar en la página web, en YouTube, en la página de YouTube de Estrategia. Ahí podéis ver ese webinar porque está grabado. Este también lo estoy grabando, o sea que este también lo subiré a YouTube. ¿Vale? Bueno, pues estas son algunas herramientas. Nos vamos a enfocar en las 5 fuerzas de Porter, ¿vale? Ese va a ser nuestro foco de hoy. Entonces, si hablamos de variables externas que no se controlan, pero que impactan en la operación, pues hablamos de variables como, por ejemplo, el entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal, ¿no? El famoso PESTE o PESTEL, ¿no? Hablamos del mercado cliente, de la competencia, de los productos sustitutos, de los proveedores, que eso ya tiene más que ver con las fuerzas de Porter, ¿no? Una serie de variables que la compañía no controla, pero que tiene que conocer. Y a lo mejor
Estas que les he mencionado son las que normalmente a la hora de hacer un plan estratégico se revisan y se analizan, ¿verdad? Pero hay otras variables en diferentes industrias, no sé, el valor de los metales en minería, el clima en agricultura, o sea, hay ciertas cosas que igual se pueden ver de acuerdo a la industria. Y el análisis de estas variables pues tiene que ser detallado y tiene que ser lo más objetivo posible. Si hay empresas que piensan que cuando hablamos del análisis de la situación nos referimos al FODA, ¿no? Y hacen toda una tormenta de ideas para hacer el FODA. Bueno, pues eso está mal. Ese no es un análisis de la situación, es una tormenta de ideas, eso es una técnica que realmente no se utiliza para esto. Bueno, el proceso que debemos seguir para el análisis externo es el siguiente. Primero, hay que identificar, yo recomiendo que hasta 5 variables. Más de 5 variables, pues ya quizás es demasiado, aunque nos toque juntar algunas de vez en cuando. Pero 5 variables. Por ejemplo, el entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico, ¿vale? Esa puede ser una variable. La competencia y los productos sustitutos puede ser otra variable. Proveedores, cliente, mercado, y alguna cosa específica de la industria. Entonces, primero, identificar esas 5 variables. Cuando ya las hemos identificado, para cada variable lo que hacemos es recolectar y analizar datos y hechos. Datos y hechos son números. Un hecho puede ser una ley. O, por ejemplo, si en Nicaragua es año electoral, pues año electoral. Eso es un hecho. No hay un número, pero es un hecho. Cuando ya se han recolectado datos y hechos para todas las variables, lo que se hace es se prioriza. Los que habéis visto el webinar sobre el análisis interno y los que habéis seguido el curso, el módulo número 2 del programa online de planeamiento estratégico, lo tenéis clarísimo cómo es. Pues el análisis externo es exactamente igual al interno en cuanto a la metodología de análisis de cada variable. Bueno, una vez hemos priorizado esos datos y esos hechos más importantes de cada variable, lo que se hace es se sacan conclusiones. Y estas conclusiones, en el caso de las variables externas, van a tener forma de oportunidades o de amenazas. Y la herramienta que se utiliza para hacer este análisis es esta, ¿no? Por ejemplo, si vamos a analizar el entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, pues se ponen datos y hechos en este espacio en blanco, se van poniendo datos y hechos. No sé, el PBI, la inflación, cuántas huelgas ha habido en el país, si el fenómeno del niño tal, en fin, datos y hechos sobre el entorno económico, político, social. Cuando esto está completo, cuando ya hemos pensado y hemos buscado en diferentes fuentes esos datos y hechos, ya podemos verlos, resumirlos y señalar los más importantes, y esos más importantes anotar pues alrededor de 3 oportunidades que se deduzcan de esos datos y hechos, y alrededor de 3 amenazas que también se deduzcan de esos datos y hechos, ¿vale? Entonces, así es como se analiza cada una de estas variables. Entonces, cuando veamos las 5 fuerzas de Porter, pues ahí vamos a ver el tipo de información que se necesitaría, y la herramienta que utilizaríais para hacer el análisis de las variables, pues es esta que pongo aquí en el ejemplo, ¿vale? Bueno, entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Porque ahora sí vamos a pasar ya a lo que son las 5 fuerzas de Porter. Alex, sé que estás escribiendo algo, ¿todo bien? Perfecto, vale, gracias. Erika, también veo que estás... Perfecto, Erika. Pues venga, vamos a empezar a las 5 fuerzas de Porter. Competidores potenciales, proveedores, compradores o clientes, productos sustitutos, rivalidad entre las empresas. Bueno, pues vamos a hablar de cada una de estas cosas. Este es un modelo que nos permite entender la industria. Es un modelo que nos va a permitir entrar y entender la industria. Entonces, aquí lo que vamos a intentar hacer es entender el grado de competitividad, o también el grado de qué tan atractiva o no es la industria, ¿vale? Y sí, nos va a ayudar, por supuesto, dentro del análisis de la situación, a identificar pues, las oportunidades y las amenazas. Y esto es clave, es fundamental para el análisis externo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si hablamos de competidores potenciales, aquí la idea de este análisis
recordar ese formatito de la variable con datos y hechos, las conclusiones al final en forma de oportunidades y amenazas. Pues aquí la idea es entender si hay o no una amenaza de entrada de nuevos competidores. O sea, si las empresas pueden entrar fácilmente en el mercado. Bueno, pues si las empresas pueden entrar fácilmente en el mercado, eso quiere decir que seguramente va a haber más competencia. Entonces vamos a estar hablando de una industria muy competitiva. Las barreras de entrada pues, son un indicador si hay una amenaza real o no. Si hay muchas barreras de entrada, probablemente va a haber pocos competidores en el mercado. Entonces, y hay razones por las que los competidores potenciales se plantearían entrar en el mercado, ¿no? Si el mercado es muy atractivo, es un mercado rentable, pues los competidores potenciales van a hacer un esfuerzo para entrar. Si es un mercado que está atomizado, que hay mucha competencia, a lo mejor la decisión se toma en base a precio y tal, bueno, pues los competidores a lo mejor van a decidir que prefieren no entrar. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar si existe una amenaza o no de entrada de nuevos competidores, o qué tan factible es o no que entren nuevos competidores. Entonces tenemos que estar atentos, ¿no? Como empresa, nuestro rol es fortalecer esas barreras, o sea, darle motivos a los competidores potenciales para que no entren. Eso es lo que tenemos que intentar, que los competidores potenciales no entren, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, esto lo podemos conseguir desarrollando canales de distribución, mejorando la relación de la calidad del producto y el precio, invirtiendo en la marca, diferenciándonos, o sea, realmente diferenciándonos, ¿vale? Todo eso va a construir barreras que va a hacer más difícil que entren nuevos competidores. Bueno, dicho esto, el siguiente punto importante tiene que ver con los proveedores, que también hay que analizarlos. Entonces aquí lo que tenemos que entender es el poder real que tienen estos proveedores en la industria. Y esto es importante porque si el proveedor tiene demasiado poder, podría limitar nuestra libertad estratégica, ¿no? Puede afectar a nuestra rentabilidad. Entonces, cuanto menos proveedores existan, bueno, más vamos a depender de esos proveedores, mayor va a ser su poder de relación, van a controlar los precios, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues puede ser una amenaza, y una amenaza importante. O si nuestros costos de producción son muy altos y dependemos de un proveedor específico, pues igual, la amenaza va a ser grande. Entonces, los proveedores tienen poco poder de negociación cuando en la industria hay muchos proveedores, cuando hay muchos o cuando hay insumos sustitutos. Esto es importante. Yo a lo mejor dependo de un proveedor, pero a través de mi equipo de investigación y desarrollo me di cuenta de que determinado insumo lo puedo sustituir por otro y por lo tanto se me abre el abanico de proveedores. Tienen poco poder de negociación los proveedores cuando el volumen para ellos es importante, o cuando el impacto de los proveedores en el costo es bajo, ¿no? Si el impacto de los proveedores en mis costos es bajo, bueno, pues estupendo, pues entonces no dependo tanto de ellos, o cuando influyen poco en la calidad del producto, ¿no? Bueno, entonces esos son casos en los que los proveedores tienen poco poder de negociación, que es una de las cosas que queremos hacer en este análisis de los proveedores, ¿no? Entender ese poder de negociación. Y las empresas pueden ajustar la balanza de poder con los proveedores, pues a lo mejor integrándose verticalmente, generando alianzas estratégicas que beneficien a ambas partes, y esto es importante, si no, no sería una alianza estratégica o si no sería muy difícil esa alianza, y tratando de depender lo menos posible de ciertos insumos, y para eso pues lo que hay que hacer es desarrollar alternativas. Bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica de trabajo, ¿vale? Piensen en la variable proveedores e identifiquen dos datos y hechos. Dos. Entonces, un ejemplo de un dato hecho puede ser dos proveedores en la industria. Otro ejemplo podría ser el 80% de los costos del producto dependen de un proveedor, ¿vale? Entonces, hacer este ejercicio. Analicen o busquen datos y hechos sobre proveedores en vuestras empresas. Venga, vamos a tomarnos 2 minutos. Pensar y escribir en el chat una línea sobre algún dato o hecho que tenga que ver con la variable proveedores.
A ver, en una de las líneas, dice Marco, en una de las líneas de negocio tenemos como insumo principal el cemento. Y en el Perú los proveedores de cemento están ubicados por región. Vale, Marco. Entonces, la pregunta que te haría aquí es, ¿y son muchos proveedores de cemento o es uno solo? Es básicamente uno por región. Bueno, si tienes la posibilidad, si te falla el proveedor de una región y tienes la posibilidad de que el proveedor de otra región lo sustituya, pues dependes menos de ese proveedor que tienes en la región. Pero si dependes completamente del proveedor de una región, pues entonces estás atado y el poder de negociación de ese proveedor pues seguramente va a ser alto. David, aún estamos en investigación, pero para producir jeringas en Ecuador, tanto el polipropileno y el acero no se produce en Ecuador. Es decir, se depende de proveedores internacionales. Vale, se puede depender de proveedores internacionales. Y si tienes varios, pues en buena hora. Estupendo. Y digo en buena hora porque vas a poder hacer el ejercicio de tomar a uno en un momento y si te falla tomar al otro y si te suben mucho los precios tienes la alternativa del otro. Erika, en mi caso son proveedores artesanales, ¿no? Bordadoras, y el 80% de mis costos dependen de la mano de obra de ellos, y los proveedores están en zonas específicas, es decir, en provincias. Bueno, si el 80% de tus costos dependen de estos proveedores, Erika, bueno, pues son muy importantes, y seguramente sí, van a tener un alto poder de negociación, a no ser que sean muchas bordadoras. Y si te falla alguna, o alguna te quiere cobrar más de lo normal, pues tienes la posibilidad de que te ayuden otras, ¿no? Gracias, Erika, y Marco también, David, gracias. Fernando, un proveedor de servicio en una zona inaccesible. El único que llega a esa zona es un único proveedor. Bueno, pues fíjate, si es una zona inaccesible y solamente llega un proveedor, pues dependes un montón de él, ¿no? Alex, hay dos proveedores de una molécula de citrato de calcio. Son dos proveedores, uno en Estados Unidos y otro en Venezuela, que tienen su marca en Perú y dependemos de ellos. Bueno, pues si solamente hay dos proveedores, pues efectivamente su poder de negociación pues va a ser bastante alto. Y ahora, o sea, dicho esto, el siguiente ejercicio, fijaros que habéis puesto datos y hechos, ¿vale? Pues ahora, por favor, poner también en una frase una conclusión de ese dato o de esos datos y hechos que tengan forma de oportunidad o de amenaza. Por ejemplo, una amenaza sería alta dependencia de determinado proveedor. ¿Vale? Venga, ponerlo ahora en modo oportunidad o amenaza. Y un detalle, las oportunidades no son acciones a tomar, ¿vale? No son acciones a tomar. Venga, hacer ese ejercicio. Alex, oportunidad, buscar otros proveedores que ya tenemos marca propia. A ver, no. Alex, esa no es una oportunidad, esa es una acción. Tú ahí lo que estás diciendo es qué vas a hacer, ¿vale? Tú ahí lo que estás diciendo es qué vas a hacer. Entonces, eso no. O sea, más bien es una amenaza. La amenaza en tu caso, Ale, es, por lo que estás diciendo, guerra de precios o el tema de que dependes de pocos proveedores, ¿vale? Gracias, Alex. Pensar, Erika, Marco, David, pensar entonces en una oportunidad o en una amenaza, que resulte precisamente de esos datos y de esos hechos. Ahí veo que Marco está escribiendo, Erika también. A ver, Erika. Oportunidad, que hay muchas bordadoras y básicamente, perfecto. La oportunidad, ahí hay muchas alternativas de bordadoras, o hay muchas bordadoras, vale, esa es la oportunidad. Y básicamente nosotros llegamos a ellas buscando sus servicios, no tienen plataforma para buscar mercados, vale. Lo tienes clarísimo, Erika. La amenaza es que empresas de mi rubro la contraten y con precios mayores a los que puedo pagar. Bueno, pues esa es una amenaza, efectivamente. Fíjense, no son acciones.
Después, Erika, cuando hagas el plan estratégico, sí vas a tener que tomar acciones para resolver esa amenaza o para aprovechar esa oportunidad. Gracias, Erika, muy bien. David, depende de los precios internacionales. Dependencia de los precios internacionales, perfecto. Es decir, no se tiene injerencia, por lo tanto los costos están... ¿Vale? Entonces la amenaza es, David, alta dependencia de los precios internacionales. Marco, en nuestro caso sería una amenaza dado que las ubicaciones de la planta dificultan la obtención de materia prima. Pues ya está, lo tienes clarísimo. Bueno, pues eso es. He querido detenerme en este pequeño ejercicio para asegurarnos que sí soy capaz de explicar esto, porque el resto de las variables, la mecánica es la misma. Este modelo de las 5 fuerzas resume entonces parte del análisis de la situación, ¿no? Y se completa una vez se han analizado todas las variables. Y lo que buscamos aquí es definir sobre todo el poder, dónde está el poder de negociación, el poder, dónde está el poder. Vamos a continuar con el modelo. A ver, antes de continuar con el modelo. Empresa, servicio de administración de consorcios, proveedores relacionados con rubros de construcción, plomería, albañilería. La oportunidad, alta disponibilidad. Ok, perfecto. Entonces la oportunidad es alta disponibilidad de proveedores o baja dependencia de los proveedores. La amenaza, incremento de la actividad de construcción más rentable para ellos. Pues también lo tienes, vea. Muy bien, gracias. Venga, vamos a hablar entonces ahora de los compradores, ¿vale? Es otra de las 5 fuerzas, de Porter. El cliente o el comprador, entonces, recordar, y es importante, es como vosotros, o sea, yo estoy pendiente de vosotros porque sois mis clientes, entonces sois mi razón de ser. Entonces, el cliente o el comprador son el centro de la industria. Entonces, es importante entender el poder de negociación de estos clientes, de estos consumidores. Y esta fuerza de Porter está relacionada precisamente con el poder que tienen los consumidores para lograr, en este caso, buenos precios. Y cuanto menos compradores haya, cuanto más pequeño sea el mercado, mayor será su poder. Cuanto más empresas haya, o sea, cuanto más proveedores haya, mayor será su poder. Entonces, para entender el poder de negociación de los compradores, tenemos que entender, por ejemplo, si hay muchos o pocos, si hay o no diferenciación entre las diferentes marcas de la industria, y esto es importante, y los que me seguís en la escuela online, siempre hablo de la diferenciación. Si no sois capaces de diferenciaros, no salgáis al mercado porque vais a perder. Tener una oferta de valor claramente diferente al resto y entonces seguramente os va a ir bien. Los compradores pueden o no cambiarse de marca con facilidad, o sea, si no se pueden cambiar de marca, bueno, si existen o no productos sustitutos, esto es fundamental y vamos a hablar luego de los productos sustitutos, ¿no? Si la demanda del mercado crece o por el contrario se contrae, o si los compradores son leales o no a las marcas, ¿no? Estas son cosas que tenemos que entender o que tenemos que ver para entender el poder de negociación de los compradores. Para aumentar el poder de negociación, lo que hacemos es capitalizar eso que les decía antes de la diferenciación, esa ventaja competitiva. Recordar, ser diferente es todo, es fundamental. Enfocarnos, otra cosa que podemos hacer es enfocarnos en aquellos posibles clientes que realmente importan. Y no, todos los clientes no importan. Importan aquellos clientes que hemos definido como nuestro mercado objetivo, como nuestro grupo objetivo. Porque esos son los clientes que vamos a servir, son los clientes para los que nos vamos a preparar. ¿Vale? Entonces, si ya hemos definido un grupo objetivo, pues tenemos que hacer todos los esfuerzos para atenderlo. No quiere decir que no vamos a atender a otros clientes que no son parte de ese grupo objetivo. Sí, también los vamos a atender, pero nuestro foco va a estar en ese segmento al que nos dirigimos. Y eliminar la incertidumbre. El cliente lo último que quiere es incertidumbre. ¿Vale? Y eso lo podemos hacer a través de nuestra marca. Pasamos a los productos sustitutos, que esto es importante. No, antes de pasar a los productos sustitutos hay un comentario de David. Nuestra industria tendría la misma amenaza permanente de las aerolíneas por el costo de combustible, que me parece que representa el 70% de los costos operativos. Pues mira, si el 70% de tus costos es el combustible, pues efectivamente es una tremenda amenaza, porque además tienes cero control sobre eso. Por lo tanto, sí, es una amenaza y hay que prepararse, como han hecho las líneas aéreas. Bueno, regreso a los productos sustitutos.
Los productos sustitutos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que pueden afectarnos. Y pueden afectarnos porque, si bien no son competidores que tenemos en mente constantemente, son productos que en cualquier momento la industria se puede voltear hacia ellos. La industria puede llegar a quedarse obsoleta y los productos sustitutos tomar ese espacio, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, no sé, las gaseosas, ¿no? Coca-Cola es el líder indiscutible de gaseosas, pero de repente la gente empieza a pensar o empieza a darse cuenta que el azúcar es terrible, que el azúcar nos puede ocasionar muchos problemas y tal, y empieza a haber una tendencia hacia bebidas sin azúcar o con menos azúcar, bebidas que te hacen sentir mejor y tal. Y de repente ese mercado de gaseosas empieza a reducirse, y el mercado de jugos o el mercado de tés empieza a ampliarse, ¿vale? Entonces, por eso es que hay que monitorear, por eso es que hay que entender, hay que ver esos productos sustitutos. Los productos sustitutos, además, suelen marcar un límite al precio que puede cobrar las empresas de la industria. A lo mejor, si esas gaseosas mañana les ponen un impuesto, porque tienen azúcar y tal, y les ponen un tremendo impuesto, tal. Vale, entonces la marca de gaseosas sube el precio. Pues a lo mejor, si sube demasiado el precio, a lo mejor ya la gente empieza a pensar que es mejor comprar un jugo, ¿no? Porque al mismo precio o con una gaseosa tan cara, pues mejor me tomo un jugo que también es muy rico y encima es sano, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto hay que monitorearlo. Entonces, para determinar si hay una amenaza, porque aquí de lo que se trata, señores, es eso, de ver amenazas y de ver oportunidades. Para determinar si existe una amenaza de productos sustitutos, lo que tenemos que hacer es entender si los precios de los posibles productos sustitutos son menores a los de la industria o no. No hay si hay o no lealtad a las marcas de la industria. Debemos entender si no hay gran cantidad de productos sustitutos y si el desempeño de los productos sustitutos pues es peor, ¿vale? Bueno, pues estas son las cosas que debemos entender. Y se pueden tomar algunas acciones para defender la industria. Por ejemplo, cosas que podemos hacer para defender la industria. Aumentar la publicidad, construir lealtad. Sí, construir lealtad. Si generamos y construimos lealtad de nuestra marca, va a ser más difícil que nuestro segmento, ese al que estamos tratando también, ese al que conocemos también, ese para el que trabajamos de esta manera, pues va a ser difícil que se vaya a otros productos sustitutos. Trabajar en mantener vigente la ventaja competitiva, o sea, nuestra diferenciación, esto es muy importante. Aumentar la calidad del producto, desarrollar canales de distribución, evolucionar el producto, o sea, no quedarnos estáticos. Bueno, entonces, fíjense, ya hemos visto competidores potenciales, compradores, productos sustitutos, proveedores. Vamos a hablar ahora de los competidores de la industria, de la rivalidad entre las empresas. Y es que a mayor rivalidad, menor rentabilidad. Esto hace que la industria sea menos atractiva. Menor rentabilidad porque si hay rivalidad, pues vamos a tener que o mejorar el producto o bajar los precios, ¿no? O sea, tremendo. Entonces, si la rivalidad es alta, cada vez menos competidores potenciales van a querer entrar. Y entonces hay que estudiar la rivalidad. Eso nos va a ayudar a comparar y a entender a las otras empresas. Nos va a ayudar a entender cómo se diferencian las otras empresas, por ejemplo, de la nuestra. Y si esa diferencia es importante o no. Al final del webinar vamos a tener todo un espacio para hacer preguntas y respuestas. Carla, o si entran, son porque son más grandes. También, efectivamente. Siempre hay un pez más grande, ¿no? Bueno, pues efectivamente. Entonces, una gran rivalidad entre competidores implica una gran amenaza, ¿no? Cuanto mayor es el número de competidores, mayor es la amenaza. Y si no hay diferenciación, si no tenemos una ventaja competitiva, si no tenemos algo que claramente nos diferencie del resto, pues la amenaza es mayor. La amenaza es mayor. Entonces, para determinar y recordar, vamos a tener un espacio de preguntas en un ratito. Para determinar si existe gran rivalidad entre los competidores, tenemos que entender si hay muchos o pocos competidores, si las ventajas competitivas de los competidores son claras. Es muy importante hacer este análisis, es muy importante tener una relación de los competidores e identificar cómo se diferencian cada uno de ellos del resto. ¿Por qué motivo sus clientes les compran? Y si ese motivo es importante o no, ¿vale? Tenemos que ver si los costos fijos de la industria son altos o bajos, si los consumidores pueden cambiar o no fácilmente de marca, si hay un competidor dominante, también tenemos que entender eso,
y si las adquisiciones y fusiones entre empresas pues son comunes, ¿no? O sea, son algo común. Entonces, esto de la rivalidad nos va a permitir compararnos con la competencia y nos va a permitir también prepararnos. A lo mejor nos toca tener que incrementar la calidad de los productos, o a lo mejor hay que reducir los precios, o mejorar el producto con nuevos atributos, con nuevas características. Ojalá no haya que reducir los precios, porque si yo les hablo de diferenciación, pues es precisamente para no tener que tocar el precio, salvo que te diferencies en base a precio. Y si te diferencias en base a precio, entonces sí vas a tener que hacer cosas, generar eficiencias y tal, para mantener ese precio bajo, que también es una forma de diferenciación. Eso lo podéis ver en el módulo 3 del curso online, ¿no? También en el módulo 2. En el módulo 2 hay un capítulo que tiene que ver sobre la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. En el módulo 2, no en el 3. Bueno, y aumentar la publicidad o mejorar los canales también son formas para prepararse ante una industria con un alto nivel de rivalidad, ¿vale? Y en cuanto al tipo de información que se necesita recolectar, aquí les voy a poner el ejemplo de dos variables que hemos visto en estas fuerzas de Porter. Competencia, recordar, este es el formato, y el tipo de datos y hechos que se van a buscar sobre la competencia son estos. Cantidad de competidores, grado de dominio de los mismos, posible entrada de nuevos competidores, barreras de entrada en la industria, capacidad de diferenciarse. Esto que les he escrito acá y que ahora cuando al final del webinar se bajen las separatas, esto es sobre lo que tienen que buscar datos y hechos. Productos sustitutos, precios de la competencia y de los productos sustitutos. A lo mejor nuestro precio es de $1,50 y el precio promedio del mercado es de $1.30 y el precio promedio de los productos sustitutos es de $1.60, no sé. Bueno, imagen de la competencia, investigación en I+D, participación de los competidores, etc. Y en cuanto a productos sustitutos, pues cantidad de productos sustitutos, precios de los productos sustitutos versus los de la competencia, ventajas de los productos sustitutos, desventajas, principales productos sustitutos, hay que conocerlos, hay que saber cuáles son, tamaño relativo de esos productos sustitutos o de esa industria sustituta, inversión que hacen los productos sustitutos. Alex, has escrito algo aquí, vamos a ver. Pero si tenemos una ventaja competitiva y una marca asociada a la experiencia, los competidores tendrán una barrera de entrada fuerte y les hacemos difícil que nos quiten clientes. Más bien, si los competidores son muy grandes, van a querer comprarnos. Tienes toda la razón del mundo. Por eso es tan importante, Alex, diferenciarte. Si tú efectivamente eres capaz de diferenciarte de la manera que sea, eso es una tremenda barrera de entrada, ¿no? Como dice Carla, sí, efectivamente, es una tremenda barrera de entrada y efectivamente te hace más competitivo y te hace más apetecible de ser comprado, ¿no? Bueno, ya estamos en realidad pues muy cerquita, muy cerca del final, y lo que nos queda es un detalle. Recordar al final, en un ratito, unos 10 o 15 minutos, vamos a tener todo un espacio de preguntas y respuestas. Y a todos los que han participado, pues me gustaría invitarles al curso online Planeamiento Estratégico, al módulo 2, concretamente al de la etapa de análisis, y por haber participado, pues tienen un descuento del 40% para acceder a este curso de Planeamiento Estratégico. El precio normal es de $340, es un curso completamente online, ¿vale? Y la idea es que por haber participado aquí, si queréis el curso, a la hora de inscribiros ponéis el código FB190 y obtenéis el descuento. Les voy a poner abajo, les voy a poner en el chat el link, por si es que queréis, pero hacer esto, pero lo que voy a hacer ahora es, les voy a poner un vídeo que dura 5 minutos y es una pequeña demostración sobre este curso online de planeamiento estratégico, en donde, entre otras cosas, se habla de las 5 fuerzas de Porter, pero como un pequeño apartado del análisis externo de la situación, ¿vale? Venga, entonces les voy a poner un vídeo para que vean de qué se trata. Estimados amigos, voy a darles una breve demostración sobre el programa de planeamiento estratégico Un enfoque aplicado. Vamos a ver el módulo número 2. El módulo número 2 es mucho más extenso. Accedemos aquí
y vemos que hay 4 unidades, pero cada unidad a su vez tiene diferentes temas: la introducción, la misión, la visión, los valores y las conclusiones. Esa es la primera unidad. En la segunda unidad pues hay también una introducción, hay un tema sobre el análisis externo, otro sobre el análisis interno, sobre el FODA de la competencia, las conclusiones. Hay un tema importantísimo sobre el diagnóstico, con una introducción, qué resolver y qué aprovechar, las conclusiones. Es que el diagnóstico nos va a servir para enfocarnos realmente en lo más importante. Y la última unidad es una de las unidades probablemente más importantes de todo el programa, porque trata sobre la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. En esta unidad, por ejemplo, pues hay un tema sobre la ventaja competitiva sostenible en el tiempo y las conclusiones. Vamos a entrar aquí, por ejemplo, en la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Entonces, inicialmente tenemos la agenda, un video con ese temario. Si vamos al minuto 9. Emplaza a la junta directiva o a la mayor parte de la junta directiva con gente como Larry Ellison, ¿no?, el fundador de Oracle, Jerry York, que era CFO de Intel y de Chrysler, Bill Campbell, que era antiguo vicepresidente de marketing de Apple. Entonces se rodea no solamente de gente importante, sino de gente muy afín a él y de gente en la que él claramente confiaba. El caso es que Steve Jobs toma el poder en Apple, limpia la casa, se rodea de gente buena y se enfoca en lo realmente importante. Apple pasa de contar con innumerables productos a enfocarse en 4. Uno dirigido al consumidor portátil, otro también dirigido al consumidor pero de escritorio. Bueno, este es un ejemplo del video en donde hablo sobre la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, y en este caso en particular, o concretamente, estoy tocando un caso que es el de Apple y cómo es que Apple se diferencia del resto. Entonces, además del video, pues están las separadas del programa. Aquí tenemos, por ejemplo, un artículo sobre la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Siempre es material que complementa esa lección, que complementa ese video en el que yo estoy hablando sobre la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. En este caso es un artículo sobre el tema. Pero además del artículo hay una infografía, un ebook, todas las diapositivas que vemos en el video, pues también tenemos acceso a ellas. Las hacemos un download, nos las bajamos y tenemos el acceso a las diferentes diapositivas, ¿no? Esto que hemos visto en el video, pues seguramente está por aquí. Esta es la parte de Apple, ¿no? Aquí estábamos hablando de Apple. Bueno, y esto continúa. En fin. Y también hay, pues en este caso, una herramienta de gestión. Esta es la número 14. Quiere decir que hasta llegar a esta herramienta han habido 13 herramientas como esta que voy a mostrarles. Esta herramienta sirve para ayudarnos a construir la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Es un documento en Excel que se baja y que nos habla sobre la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, ¿no? Tenemos dos opciones. ¿Cuenta la compañía con una ventaja competitiva sostenible en el tiempo? Si la respuesta es afirmativa, bueno, se construye una o más estrategias que las capitalices. Si no es afirmativa, si la respuesta es negativa, pues entonces se busca una fuente afín a la empresa para desarrollar la ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Y tenemos varias fuentes, ¿no?, de bajo costo, de diferenciación o de segmentación o enfoque. Y aquí se explica de qué manera es que se puede obtener esa ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Y una vez se tiene, pues se construye una o más estrategias pues que la capitalicen. Primero es una estrategia que la construya. Y una vez ya la hemos construido, pues una estrategia que la capitalice. Bueno, esto tiene que ver con la herramienta de gestión. En cada módulo también lo que tenemos es webinars. Los módulos tienen webinars de tal manera que en algún momento los participantes en el programa pues tienen la posibilidad de ver una lección o de ver un tema en vivo y además de hacer preguntas y de obtener respuestas en vivo. Entonces cada módulo pues tiene uno o hasta dos webinars asignados a ese módulo.
Y el mismo tipo de contenido que hemos visto lo podemos obtener en la unidad 1 de este segundo módulo sobre la visión, la misión y los valores, en la unidad 2 sobre el análisis de la situación, en la unidad 3 o en la 4. Bueno, pues ahí les he dejado el link del video porque hay dos personas que han comentado que o no tenían audio o no lo podían ver. Pues saber si presionan el link, ya hemos visto el vídeo, si presionan el link, pues poner vuestros datos, poner la clave. Es importante que pongan la clave porque si no se pone la clave se va a cobrar el costo original, que son $340, ¿vale? Entonces, por favor, poner la clave. Y ojo, cuando pongáis la clave, aseguraros que el monto cambia, ¿no? Cambia a 190. Este es el módulo 2 y con esto pues tenéis también el módulo 1 que no tiene costo. ¿Ya? Y nada, y de ahí pues ya hacéis el pago y ¿vale? Este es el correo, tenéis mi correo personal, pero también tenéis el de la Escuela Avanzada de Estrategia, que es este. En ese módulo, para los que no han visto el vídeo, pues ¿qué van a encontrar? Pues miren, hay 13 herramientas de gestión, herramientas como la que os habéis descargado al principio, 3 infografías, 5 ebooks, 4 artículos, 5 ilustraciones animadas, y también hay 16 vídeos. 16 vídeos, pues vídeos que duran desde 5 minutos el más corto hasta 40 minutos el más largo, ¿no? Sobre diferentes temas. Por ejemplo, hay una unidad que trata el análisis de la situación. El esquema de este segundo módulo es el siguiente. En la primera unidad se habla sobre la visión, la misión y los valores. En la segunda sobre el análisis de la situación. Dentro del análisis de la situación vemos el análisis interno, el análisis externo, el FODA y el FODA de la competencia. ¿Vale? Después hay otra unidad que tiene que ver con el diagnóstico y hay una cuarta unidad que tiene que ver con la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, que a mí es una de las que más me gusta. Bueno, entonces hay 16 vídeos en el programa y ya para cerrar el webinar y para irnos a la parte de preguntas y respuestas, lo primero que quiero hacer es compartir el PDF. ¿Ok? Ya está, ahí estoy compartiendo el PDF y recordarles, cuando hablamos de competidores potenciales, tenemos que ver si hay o no una amenaza de entrada de nuevos competidores, si hablamos de proveedores, si existe una amenaza con los proveedores, si el poder de negociación lo tiene la empresa o lo tienen los proveedores, si hablamos de productos sustitutos, si existe una amenaza de entrada de productos sustitutos. Si hablamos de compradores o de clientes, tenemos que ver quién tiene mayor poder de negociación, si el cliente o la empresa. Y si hablamos de rivalidad, si hay muchos competidores y si es que hay o no una gran rivalidad entre ellos, ¿vale? Entonces, esto a modo de resumen. Y en cuanto a los siguientes pasos, a mí lo que me queda es contestar cualquier pregunta en el chat, escribirlas y yo las contesto en este momento y cuando termine con las preguntas pues cierro el módulo. Desde ya de verdad es un placer, o está siendo un placer estar con ustedes. A ver, David, dice, leí una crítica al modelo que no se tomaba en cuenta el estado de las 5 fuerzas de Porter, sin embargo para ello está el análisis Pestel. Ah, efectivamente. Y ahí está gran parte del estado. Sin embargo el tema regulación específico, por ejemplo en el sector financiero a través de la SBS, está regulado, ¿dónde entraría? ¿Debería agregarse las 5 fuerzas ya establecidas? A las 5 fuerzas ya establecidas, la SBS, no, mira, cuando me ha tocado trabajar con alguna entidad financiera, lo que hemos hecho, a ver, mira, ¿qué herramientas tenemos? Tenemos el famoso Pestel y tenemos las 5 fuerzas de Porter, ¿verdad? Vale, si hay alguna cosa que sea importante analizar y que no esté ni en el Pestel ni en las fuerzas de Porter, pues simplemente se coge la variable y se analiza. Entonces, lo que he hecho cuando he tenido que hacer algo, alguna entidad financiera, es incluir la variable SBS, ¿no? que es la reguladora de las entidades financieras. Y ha habido todo un análisis precisamente sobre la SBS, que es lo que te recomiendo a ti, David, ¿no? Que
que incluyas dentro de tu selección de 5 variables externas, que una de ellas sea la SBS. No sé si llegué a contestar tu pregunta, David. Erika. Estimado Manuel, excelente información. Gracias a ti, Erika, por participar. Alex, muy gentil en compartir la información. Le deseo muchos éxitos. Yo a ti también, Alex. Un abrazo. David, ok, Manuel, muchas gracias. No, gracias a ti, David. ¿Hay alguna otra pregunta más? ¿Algún otro comentario? Sé que Pablo está escribiendo. Me alegro, Pablo. Y me alegro también, Erika. Bueno, si hay más preguntas, por favor, hacerlas. A ver, Iván está escribiendo algo. Gracias, vale. Mira, gracias a ti, Iván, por participar. Si hay más preguntas, por favor, hacerlas. Yo voy a ir cerrando el webinar, decirles que para mí ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Efectivamente, este webinar es parte del programa avanzado de planeamiento estratégico. Ahí les dejé el link por si queréis tomarlo. Les voy a dejar también el link de la escuela avanzada, de estrategia, en donde vais a poder ver los diferentes módulos que hay. Pero de verdad, agradecerles, les agradezco mucho la participación. Lisardo, gracias por tu comentario. Iván, por el tuyo. Agradecerles mucho la participación. Seguramente en alrededor de 3 meses tendremos otro webinar de este tipo. Les estaré avisando. O sea, todos los que habéis participado pues quedan en nuestra base de datos y seguro que les mando una invitación al siguiente webinar, que será siempre sobre un tema relacionado con planeamiento estratégico. Señores, si ven, yo me voy a quedar en línea un ratito más. De verdad, ha sido un placer estar con vosotros esta hora y les deseo que tengan una linda semana. Muchas gracias y buena suerte.